101.5. Un universo mágico de canciones. Una mirada directa al horizonte. La eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 895. Una radio para ser vivida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a Sintonía Literaria, el espacio donde la palabra no solo se escribe, sino que también se escucha, se piensa y se siente. Hoy les traemos un programa especial cargado de memoria, homenaje y compromiso con la cultura. En esta edición vamos a rendir tributo a dos figuras fundamentales de nuestra literatura y de nuestra historia: Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld.
nombres que no solo dejaron una obra poderosa, sino que también una vida atravesada por el compromiso político, la sensibilidad social y la defensa de la libertad. Antes de continuar, les paso los teléfonos, ¿sí? Pueden escribirnos al WhatsApp 237-410-0895, nos mandan un mensajito y nosotros lo leemos o lo escuchamos al aire. Y también recuerde que pueden estar viéndonos a través del vivo de Facebook, que si nos dejan mensajes o comentarios también los vamos a estar leyendo. Para encontrar el Facebook de la radio es Radio Municipal General Rodríguez, ¿sí? Así que, bueno, comenzamos con el programa, como todos los martes, de 14 a 15 horas. Bueno, y también hoy tenemos la presencia, el honor de contar con un invitado especial que nos va a ayudar a pensar estos temas con tal vez mayor profundidad por su estilo de escritura. Bueno, ya van a saber de quién se trata y va a contar quién es y qué escribe y cómo escribe. El querido Alberto Campos Carles, con quien vamos a conversar sobre memoria, literatura y la potencia de la palabra en tiempos adversos. Sí. Bueno, vamos a presentarnos porque empezamos así, sí. Como si fuésemos una locomotora. Pero ya nos conocen, es verdad. Pero bueno, quien nos acompaña es Ricardo Hernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Acá estamos con Virginia Sanz. Y con Rubén Pergamet. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, a pesar de que, viste... Estaba medio complicado venir, pudimos venir. Sí, no, vinimos, sí. Perfecto. Y Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, cada 5 de mayo se conmemora el Día del Escritor Bonaerense en homenaje a Haroldo Conti, que fue desaparecido en la última dictadura cívico-militar ese mismo día, en 1976. Conti fue un narrador del río, de los márgenes, de los silencios y también de las luchas. Su voz se alzó en plena oscuridad y por eso fue desaparecido. Su ausencia forzada es hoy presencia multiplicada en sus libros, su legado y también en los espacios que llevan su nombre. Así que saludamos a las y los escritores que escriben desde y sobre la provincia, aportando con sus palabras a la construcción de la cultura e identidad bonaerense. Y hablando de espacio, no podemos dejar de mencionar la situación crítica que atraviesa el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex EGMA. En los últimos meses, este faro de la memoria ha sido víctima de recortes presupuestarios que amenazan su funcionamiento. El ajuste no afecta solo al edificio, pone en riesgo una política de memoria activa, un lugar donde convergen las artes, los derechos humanos y el pensamiento crítico. Frente a esto, trabajadores de la cultura, artistas y organizaciones sociales se han manifestado en defensa del Conti, porque la memoria no se clausura, porque la cultura no es un lujo, es una necesidad vital. Sí, y los últimos meses, o año y medio, para ser exactos, venimos hablando sobre este tipo de financiamiento a edificios o a programas que tienen que ver justamente con tener presente la memoria. Hace poco también pasó lo de lo que fue, me sale el monumento, ¿no? A Osvaldo Bayer allá en Santa Cruz. Bueno, no, sí, más lejos, sí. También se cerró el Inca. También se cerró el Inca. Bueno, hablando de que se cerró el Inca está haciendo tema de conversación últimamente porque en la semana salió la serie, se estrenó la serie del Eternauta, claro, que si bien se estrenó en una plataforma privada como Netflix, tuvo financiamiento de 4 estados, entre ellos Uruguay. Bueno, ahora se me fueron los nombres. Uruguay, Chile y ahora se me fueron los otros 2. No sé si España, mira, no. Creo que sí. Es decir, tuvo financiamiento por parte de estados nacionales, claro, para poder llevarla a cabo. Y bueno, celebramos este lanzamiento del Eternauta, que bueno, es la obra maestra de Héctor Germán Hostenger y Francisco Solano López, que bueno, fue una historieta que es mucho más que una historieta. Sí. En su momento y hoy también cobra sentido, que es un símbolo de resistencia colectiva y una advertencia sobre los peligros del autoritarismo, y una obra profundamente política que sigue interpelando a nuevas generaciones. Tanto Hostenger como Conti fue desaparecido por la dictadura.
Su historia personal y familia es una, creo que de las más conmovedoras Toda la de nuestra familia, memoria, menos la porque mujer. menos la mujer, las 4 hijas, y de hecho hay algo que a mí me conmueve, porque en estas semanas va a estar seguramente viendo la serie El Eternauta, o sea, el nieto o la nieta, El nieto. sí, porque son 2 nietos que tiene desaparecido. Y qué importante, ¿no? Que su legado vive en las viñetas, en las bibliotecas populares, en los jóvenes lectores que descubren también que desde la historieta se puede hacer literatura en mayúsculas, y vos de esto, Rubén, sabés hasta mucho. un cuento. Sí. Vas a hacer historieta con un cuento también. Sí, y lo que nos contabas antes de que entremos, que vos lo conociste. Sí, lo conocí al dibujante. A Francisco Solano López. Solano López. Sí. Sí. Lo- Estuvimos inclusive en una no feria, sino era una muestra internacional en Córdoba que hubo. Sí, Yo me acuerdo que estuvimos charlando, pero acompañé hasta la estación. Bueno, un tipo macanudísimo, Solano López. Después le hicimos un homenaje en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto fue ya mucho después que murió, ¿no? claro. Pero aparte el tipo muy bondadoso, la verdad que valía la pena. Claro. Y te hago una consulta, vos que haces historietas y demás. Porque acá tenemos, por un lado, el que dibujó, ¿sí? Solano Claro. López, y después el que lo escribió. Claro. En tu caso, vos son las dos. Y sí, porque yo no hago texto. Por Claro. ahora no, hago humor mudo y no hago texto. Sí, tenía un personaje hace 2 años y que se llamaba Clase Media, y se murió el diariero de la estación en la que hacía el guión, y yo dibujaba, pero y se murió y no consigo ahora a lo mejor Hernández se le ocurre, ¿no? Y puede ser. Yo te escuchaba, digo, lo que están hablando, y por ahí tirando también algo para nuestro invitado que nos ayude a pensar, digamos, ¿no? Yo tengo la sensación de cuando describimos esto, que la realidad a veces supera, digo, la ficción, la literatura a veces viene como superando o emparejándose con la realidad a veces, ¿no? De paso le mando un saludo a nuestro compañero Pablo Mazuca, que hoy no pudo estar, como todos los martes acá. En parte, bueno, por el paro de transporte, pero digo, a veces esto de lo colectivo, lo individual, digo, todo el tiempo interpelando, digo, la historia del Eternauta habla de un héroe colectivo, pero también que interpela esto, Claro. ¿no? Si alguien está, bueno, por suerte, digo, esta serie nos hace ir a los libros, y la serie habla de un personaje colectivo que todo el tiempo está impulsando justamente lo colectivo, que la solución no es individual. Entonces, ahí digo, hay algo tal vez para tomar y repensar el presente, digamos, ¿no? ¿En qué nos interpela una serie como esta, digamos? ¿En qué nos interpelan estos autores? Digo, pensando y mirando, teniendo enfrente a un escritor que también interpela el pasado, ¿no? Todo el tiempo él tiene una, no sé si llamarla revisión del pasado, pero le gusta, y cuando lo cuenta, digo, revisar la historia a partir de una mirada personal, digamos, ¿no? Esto de revisar el pasado para tal vez construir un presente mejor. No sé, digo, hay algo ahí, digo, ¿no? Como que llama la atención y tal vez sirva en esta revisión de las series que nos invitan a mirar un poco hacia atrás para tener memoria. Bueno, ya nos va a ayudar Me estás llamando. Estoy así como Gabriel. invocándote tal vez como para... Bueno, entonces déjame hablar. A ver. Porque hablas y uno no sabe si interrumpirte o no. Interrumpa. Bien. Interrumpa tranquilo, acá somos... No, yo no me dedico al pasado, sino que el pasado a veces me busca y yo Respondes a... cumplo en responder lo mismo a la memoria. Tengo una concepción del tiempo que no es lineal, sino que es va y viene, y es progresivo hacia atrás, hacia adelante o en el presente. Entonces las cosas que escribo pueden tener un viso histórico, como por ejemplo en el último libro, Variaciones sobre, las variaciones
sobre la historia, tiene algunos temas puntuales, como por ejemplo el tema del rollo público. Sí. Que nadie conoce qué cuernos es el rollo público. Yo ahora sí lo conozco gracias a vos. No, yo Y es no, una... yo no Bueno, lo conozco. contalo porque es Contalo porque es. increíble. El rollo público es un palo, un árbol, un tronco más bien, que se planta en la Plaza Mayor al fundarse una ciudad, un pueblo, lo que fuera. Yo lo relaciono o lo cuento con la segunda fundación de Buenos Aires, en el 11 de junio de 1580. Que, bueno, Garay. Solís había descubierto el Río de la Plata unos tiempitos antes. Garay viene a refundarla, porque la fundó primero fracasando Mendoza, unos 40 o 50 años antes, y viene Garay con muy pocos españoles, 10 o 15 en unos barcos. Después venían mestizos y venía una sola mujer, Ana Díaz, que también era mestiza. Era hija de un español de Asunción, del Paraguay, porque venían del Paraguay, y de una india Payaguay. El español había ganado a la india, no me acuerdo cómo se llamaba la madre de Ana Díaz, en un juego de dados, se cuenta. Y se lo llevó. Y tuvo una hija que se llamaba Ana Díaz. El señor Díaz le dio el apellido. Bueno, esa mujer fue la única que vino en las carabelas y bergantines desde que salieron en marzo de Asunción y llegaron en junio, más o menos, a lo que sería la fundación de Buenos Aires, que sería un poquito más al norte de la primera fundación, una legua, creo, legua y media. Y está en un cuadro que en el año 1927 un artista malagueño pintó sobre la fundación de Buenos Aires, y ella figura al lado de Garay y del rollo público. Si quieren les leo lo que... porque tiene su gracia el tema del rollo público. Les recuerdo que estamos con Alberto Campos Carles, con su voz impresionante que ya nos mete no solo en temas sino en climas, digamos, ¿no? Está para un documental, una película, una novela de la televisión con su voz. No es para tanto. Es simplemente... No, pero ahora yo que conozco la historia, no voy a hacer un spoiler, quédense tranquilos, pero yo que conozco el final de esto, va a estar muy relacionado con lo que estuvimos hablando al principio. Por eso le dije que lo cuente. Bueno, hablamos de la segunda fundación y el rollo público. El 11 de junio de 1580, el teniente de gobernador general de Asunción, don Juan de Garay, funda la ciudad de la Santísima Trinidad, y tenía un montón de otros nombres, ¿no? Hoy, Buenos Aires, media legua más al norte de la malograda primera fundación, que algunos llaman algo despectivamente asentamiento, de don Pedro de Mendoza. El acto se realiza en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, nombre moderno que por casualidad simula una descolada transcripción, expresa Grusac con su ironía. O sea, Plaza Mayor, Plaza de Mayo, le quitas la R y queda Plaza de Mayo. Ese juego de palabras que le gustaba hacer al señor Grusac en su biografía de Juan de Garay. Y avanza en la descripción. Es una maravillosa biografía de Juan de Garay, que hizo, muy documentada, que hizo Paul Grusac. Reunido Juan de Garay y un centenar de vecinos, que eran poco menos, españoles y criollos, después de leerse por el escribano de gobierno Pedro de Jerez las previsiones del adelantado, principió la ceremonia con la plantación de una cruz en el sitio destinado para la iglesia mayor, hoy Catedral de Buenos Aires. Incontinenti,
se publicó, como era de ley, la organización del gobierno municipal, con nombramiento de los alcaldes y regidores. Acto continuo, el general requirió de ellos que se junten con su merced y vayan a la plaza pública, cuesta señalada en la traza Delta y de Dela, y allí le ayuden a enarbolar un palo y madero por rollo público. Esta elección del árbol de justicia significaba en la fundación de la ciudad un acto trascendental, por ser emblema visible de la jurisdicción real y concejil. Y el general, en nombre de su majestad, tomó posesión de esta ciudad y de todas estas provincias, leste, oeste, norte, sur, y en señal de posesión echó mano a la espada y cortó hierbas y tiró cuchilladas, y dijo que si había alguno que se lo contradiga, que parezca, y no pareció nadie que contradiciese, y lo pidió por testimonio. Si Mendoza fue un conquistador, con sus 800 hombres y 11 barcos, a Garay podemos llamarle, con menos medios pero más efectivo, como vimos, verdadero colonizador, concluye Paul Grusac. Como se comenta más arriba, en un texto anterior, en el acto solemne se destacaba la figura de una vecina, la única mujer presente, Ana Díaz, que Grusac, misoginia mediante, la tiene casi por ignorada. Curiosidad afín al relato de Mujica Lainez, que con justicia la llama la fundadora en un cuento de Misteriosa Buenos Aires. Se dice que el rito de la ocupación de la tierra por la mata de pasto o la rama tronchada es antiquísimo. Michelet, Origine du Droit. Ese palo y madero que tan solemnemente se plantaba en el centro de lo que sería la plaza de armas estaba destinado para el rollo público y concejil y para que sirva de árbol de justicia real de su majestad. Era público porque la aplicación de la justicia real debía hacerse públicamente, paladinamente, dice la ley, y no escondidas y con tapujos. Debía administrarse en medio de la plaza del pueblo donde el reo había sido condenado. En el barrio de Montserrat, entre las actuales calles Leandro Alem, Rivadavia y Mitre, al lado de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, se recuerda la segunda fundación de Buenos Aires con la plazoleta 11 de junio de 1580, en cuyo centro se levanta la estatua de Juan de Garay, y donde fuera emplazado el rollo público o árbol de justicia real, se encontraría hoy, podemos presumirnos nosotros, la pirámide de Mayo. El rollo público donde se ajusticiaban paladinamente a los reos se convirtió 400 años después de la fundación de la ciudad en el único sitio donde se hizo público el reclamo de justicia de las madres de pañuelo blanco con la cabeza o madres de Plaza de Mayo, que giraban en derredor de la pirámide todos los jueves demandando la aparición con vida de sus hijos desaparecidos sin el acceso a una justicia real, a una justicia paladina, sin el derecho a acceder al rollo público, simplemente desaparecidos. Excelente, vieron que les dije que tenía relación con lo que estábamos hablando antes, con lo de Haroldo Canti, con lo de Rosenthal. Es increíble, yo cuando él me contó esto, yo quedé alucinada por justamente esta coincidencia, podemos decirle, de que justo la pirámide está el rollo público, donde está lo de la justicia. Y esto es lo que hace interesante la literatura. Sí. Claro, buscar coincidencias. O buscar contrastes, buscar algo que provoque una chispa, encienda algo dentro de la realidad que uno quiere expresar, ¿no es cierto? Sí, y vos tenés eso de querer buscar y hacer justicia. Surge. Va surgiendo. Y por eso tenés Martín Fierro y Lucich. Sí, que, o sea, es tu último trabajo, todavía no está, aún está inédito. No, ¿sí? Ya está. ¿Para imprenta? En internet está. Está en internet. Y para imprenta ya lo envié a Kaizen Graphic.
Ah, bueno, bien. Eso Todavía no me contestaron. No te contestaron. Y veremos los precios. Veremos bien, está si es en eso, posible estás en eso. armarlo. Pero ¿El libro, título ya lo tenés? El libro ya está armado. ¿Se puede saber? Sí, es la segunda parte. Voy a hacer una saga de variaciones. Bien. Está bueno. Tengo en principio la idea de hacer una trilogía. Ya Bien. estoy con el tercero. El segundo ya bueno. lo terminé. Bien. Este es el primero. Se llama Variaciones sobre mitos y dogmas intocables. Y algunas narraciones que no muerden, que matizan el tema. Y bueno, hablo de Hernández y Lucich, y del Martín Fierro. Sí. Vamos a hacer una pausa porque vamos a dejar a los oyentes con un poco de misterio y vamos a hacer una pausa para escuchar un tema que lo eligió nuestro invitado, que es el tema Romancillo de Mayo de Romancillo de Mayo. de Hay que Joan Manuel escucharlo. Serrat. No, ¿Por qué, no? es de Miguel Hernández, cantado por Juan Manuel Serrat. ¿Y por qué lo elegiste? Porque ese es de mayo, estamos en mayo. Ah, era sencillo, yo pensé que había otra cosa. Entonces, bueno, vamos a escuchar un tema para hacer una breve pausa y para Porque dejarlos es con el hermoso el misterio. tema. Sí, es hermoso el tema. Y ya volvemos y Alberto nos va a contar lo de Hernández. Donde ha habido injusticia, donde ha habido... Volvemos. Ya estamos al aire de nuevo. ¿Se quedaron con dudas de lo que estábamos hablando antes? Bueno, ahora vamos a develarlo, pero vos, Ricardo, querías hacer un comentario, ¿verdad? Sí, estaba justamente hablando con Alberto y como pasa en la radio, digo, a veces las cosas fuera del aire se pierden y no quería dejar que lo que quería comentar sobre él. A mí en particular, Alberto, lo estoy conociendo
Y me gusta mucho su manera de presentarse, digo, en sociedad, digo, cuando nosotros estamos en SADE y la reunión que lo conozco a Alberto, me pareció interesante cómo él se plantaba presentándose como escritor. Digo, en algún punto, digo, el que escribe también se escribe como y se reescribe como personaje todo el tiempo, y él me parece que es uno de los escritores, personajes interesantes. Y también, digo, entré por un lateral que es un blog, tiene un blog muy interesante también, donde él escribe y habla sobre esto de escribir sin prejuicios. La frase que la diga él, pero digo, me pareció también interesante cómo él se presenta de determinados lugares, ¿no? Entonces hace que uno tenga ganas de empezar a descubrirlo como escritor, y eso me parece interesante de él, no solo como escritor, sino cómo se reescribe como personaje, digamos, ¿no? También es médico. También es médico, bueno, Sí. se van abriendo aristas. Bueno, abramos esta de los prejuicios. A ver ¿cómo era la frase, Alberto? En mi blog, que lo paso, contrapunto ARG, todo junto, .blogspot.com.ar. Lo inicié en el año 2012 y me sirvió como canasto donde ponía cosas. Es muy interesante tener un blog, se puede corregir, se puede cambiar, se puede borrar y se puede comentar, o sea, los lectores pueden comentar, claro, también. Y me sirvió también para conectarme con gente de México. Con algunas de mis ponencias sobre derechos, o sea, sobre notas de opinión, sobre una que tuvo repercusión allá, que era delincuencia femenina, una contradicción entre la realidad y la legislación en Argentina, que es el tema que terminó afortunadamente en el año 21 con la ley de IVE, ¿no? De interrupción voluntaria del embarazo, que yo trabajé desde principios de siglo con el tema, a pesar de los contrastes que hubo y de los tropiezos y de las dificultades, se avanzó. Yo escribí bastante en este libro, tengo algunas cosas escritas sobre reproducción humana y derechos de género. Pero bueno, vos me estabas preguntando el origen de la frase esa. Sí, la frase que pongo es que siento que mi único prejuicio es escribir sin prejuicios. Y en la segunda variación, en la segunda parte del que lo he terminado hace poco, pero que no está editado todavía, hay una parte que habla sobre mitos, Borges y Lugones versus José Hernández, por ejemplo, Santiago Avendaño versus Estanislao Ceballos. Después hay uno muy curioso que saqué del libro Bestiario de Cortázar. A mí me gusta mucho Cortázar y me pareció interpretar dentro de los 8 cuentos que él hace, que él buscaba relacionarlo con una época de la historia nuestra muy trascendental y muy tremebunda, y que tuvo consecuencias terribles, que fue la presidencia de Rivadavia. Te interrumpa. No me interrumpas. Sí, te voy a interrumpir porque voy a decir esto sobre a mí. Lo que me pareció como muy llamador leyéndote es que sos un escritor que, como decís vos, va llamado por la historia, pero esa manera de presentarse a mí por lo menos me gustó, en el sentido, bueno, voy a este llamado de la historia, pero voy con lo que soy, digamos, ¿no? Entonces digo, ahí es otro llamado para empezar a profundizar la lectura mía, en este caso, de el escritor, digamos, ¿no? Pero digo, me parece que ahí hay una impronta interesante. No quería dejar de decírtelo, porque digo, ahí voy a andar husmeándote como escritor. Nada más. Bien, hablábamos de Cortázar y el libro Bestiario y la época de la presidencia de Rivadavia. Y ahí, primero, en el segundo cuento,
que es La carta a una señorita de París, de Bestiario. El que escribe, el personaje, que escribe el cuento, que le escribe la carta, menciona que en la biblioteca encontró en una anaquel ahí abajo la historia argentina de López, o sea, Vicente Fidel López, y que le gustaría releer o leer La presidencia de Rivadavia, y lo dice 2 veces. Y si yo fui al tomo 9 de la historia de López, yo ya la había leído la historia de López, creo que en una época en que tuve tiempo de leer eso, son 10 tomos, muy interesante. Y agarré el tomo 9, penúltimo capítulo, y López lo denomina la aventura presidencial. La aventura presidencial. Y toma partido López entre el federalismo, que peleaba en ese congreso, en el congreso de 1826, que era un congreso constituyente, que era para definir el futuro de lo que sería la Argentina, nuestro país, las Provincias Unidas, y que los unitarios toman posesión de la provincia de Buenos Aires, lo echan al gobernador, que en ese entonces era Las Heras, el general Las Heras de San Martín, era un gobernador que había sido elegido por la legislatura, o sea que era legítimo, lo echan, suspenden la legislatura y crean el ámbito nacional en la provincia de Buenos Aires y en la capital. O sea, la ciudad de Buenos Aires se convierte en la capital de la supuesta nación que están fundando ellos, y el Congreso Constituyente, que lo manejaban los unitarios, a pesar de la oposición de algunos delegados de las provincias, como era Dorrego, como era Manuel Moreno, logran sus objetivos. Pero, y ahí viene la unión entre lo que sucede en el Congreso y sucede con la administración, que llevó 1 año y medio. Encima estábamos en guerra con el Brasil, además. El cuento, por un lado, Casa Tomada, que es el primero, donde esos 2 hermanos sienten que alguien les tomó una parte de la casa y después van avanzando hasta el final. Hartos se van de la casa los 2 hermanos, tiran las llaves en la alcantarilla y desaparecen. Hay otro cuento que se llama Ómnibus, que le pasa lo mismo a 2 personas, no son hermanos, pero le pasa lo mismo. Y el personaje, volviendo a la señorita, a la carta a la señorita de París, el personaje empieza a vomitar conejitos, que después crecen y son grandes y se reproducen, y hacen desastres en el departamento, hasta el final los lleva al balcón y los tira por el balcón, los hace desaparecer. Y entonces la similitud entre las decisiones que se tomaban inconsultas dentro de ese Congreso, que eran decisiones que finalmente terminan abortando el proyecto que tenía esta gente, los unitarios, manejados por Agüero, creo, y fundamentalmente Rivadavia, la idea de Rivadavia, que era una idea muy interesante, pero muy utópica, y llevándose por delante las opiniones de los demás. Sí. Y en la frutilla del postre es el final de la guerra, porque los brasileros son expulsados en la batalla de Ituzaingó. En febrero de 1827 la gana el general Alvear. Es la mayor actuación que tiene el general Alvear, lamentablemente poco reconocido por la historia, tanto oficial como la nueva historia, ¿no? Pero a pesar de eso,
se caía todo a pedazos en el gobierno y las provincias no aportaban, digamos, soldados y ejércitos para poder sostener la banda oriental. Entonces, a pesar que había sido vencido el emperador, iba a volver, estaba preparando un ejército para volver a tomar, porque quería quedarse con el Uruguay, la provincia cisplatina, que consideraban que eran de ellos. Ellos habían fundado en 1680 los portugueses la colonia del Sacramento, o sea, consideraban que era de ellos. Y entonces Rivadavia lo manda al García, a Río de Janeiro, a firmar una paz que le diera la independencia del Uruguay, que no es ni tuya ni mía. Ese era el mandato que tenía. Pero ya el emperador le dijo que no, que eso no le convenía a él. Él quería tanto la banda oriental como la mitad de la isla Martín García, no sé cuántas cosas más. Y le firmó. Cuando llegó a Buenos Aires y mostró lo que había firmado, bueno, ahí tuvo que renunciar a Rivadavia. Y fue fue el acabose de todo el sistema. Y la provincia de Buenos Aires recuperó identidad, que había perdido durante 1 año y medio. Entonces vuelve a formarse la provincia de Buenos Aires como tal, con su legislatura, y se lo nombra a Dorrego como gobernador. Y Dorrego firma una paz honrosa. Primero, Dorrego, que era federal, le dice a las provincias: muchachos, manden gente, tenemos que ir a apuntalar el ejército que está ahí acantonado, como para mostrar fuerza antes de ir a firmar nada. Y junta como 20.000 hombres en el Uruguay, de distintas provincias. Y entonces ya el emperador, cuando fueron a hablar, lo buscaron a los ingleses, o sea, el mediador también fue el ministro inglés de ahí, de Río de Janeiro, que estaba también a favor de la independencia del Uruguay. Entonces el emperador se sintió presionado y firmó. Y de esa manera el Uruguay fue independiente. El Uruguay tuvo muy poca injerencia en su independencia. Sí, la recibió medio de La prepo. reciclaron. Claro. Incluso es más, en la batalla de Ituzaingó, que fue definitoria, el general Lavalleja tenía 2.000 hombres y era la avanzada de la caballería para romper con el ejército imperial. Y no cumplió con las órdenes que recibió, porque decía que se iba a quedar sin gente, que le dieran refuerzos para poder ir. Esto obligó al general Alvear a mandarlo a Bransen con unos pocos hombres, y le costó la vida a Bransen. Ahí murió Bransen en ese episodio, por la desidia o la inoperancia del señor Lavalleja, Claro. que a su vez se convirtió en un héroe, Claro. un héroe uruguayo. Lavalleja, que a su vez nos había puesto como 33 orientales, el grito de los 33 orientales en 1825, que provocó la guerra con el Brasil, que habían dicho que iban a venir a formar parte de las Provincias Unidas, querían formar parte de las Provincias Unidas. Entonces ese fue el motivo que nos declararon la guerra. Pero después, en la guerra, mostró ser un inútil, y le costó la vida a Bransen, que era un oficial francés que había venido, había peleado con San Martín, era un hombre, un muy buen militar. A lo que voy es que Dorrego firma una paz honrosa con el Brasil y vuelve. Y al año siguiente, en el año 29, las tropas acantonadas en el Uruguay vuelven, cada una a su provincia. Y a la provincia de Buenos Aires, ¿quién vuelve? El señor Lavalle. Claro. 1 de diciembre, revolución, lo voltea a Dorrego y se instala en el gobierno. Y después Dorrego quiere recuperarlo por la fuerza, era un militar, y pierde.
pierde. ¿Le cortan la cabeza, creo, no? ¿Eh? ¿Le cortan la cabeza a Dorrego? ¿O no? Lo fusilan. Fusila. Lo fusila Lavalle por unas cartas que les habían mandado dos personajes siniestros que eran Varela y Del Carril. Y ahí se crea la grieta que unitarios y federales, que hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la grieta existe. Si hubiera continuado el gobierno de Dorrego, que era un federal moderado, no hubiera habido la dictadura de Rosas, que Claro. es muy opinable el tema de Rosas, Claro. pero Sí. no hubiera venido Rosas, que a su vez usó, porque el mayor obstáculo que tenía Rosas para llegar al poder no era Lavalle, era Dorrego. Era Dorrego porque Dorrego representaba el federalismo y tenía relación con todos los gobernadores del interior, lo apoyaban. Lo apoyaba el de Córdoba, lo apoyaba el de Santa Fe, de Entre Ríos. O sea que la provincia de Buenos Aires era una más. Ujú. Y bueno, toda la historia después cambió. Yo me imagino cuál va a ser la respuesta, pero igual la voy a preguntar. Porque vos dijiste que cuando lees a Cortázar, cuando menciona en lo de la carta a la señorita de París, habla del tomo 9, vos vas a buscar ahí y todo esto que nos contaste, ¿ya lo sabías o te fuiste enterando cuando empezaste a leerlo desde la perspectiva No, también de Cortázar? Yo sabía de la historia argentina y había leído hace bastante tiempo los 10 tomos de historia de Vicente Fidel López, que algunos la cuestionan, o sea, Grusac, por ejemplo, es uno de los que cuestionan, otro que cuestiona es Mitre. Mitre tiene algunas cosas muy interesantes, pero en otras cosas es muy tendencioso. En la historia de San Martín, por ejemplo, hay determinadas cosas que son muy interesantes porque se basa en toda la documentación. En los 10 baúles del material que había guardado San Martín se los entregaban a él, pero en otros es muy tendencioso. A mí lo que me interesa, o sea, desde que lo conozco a Alberto y que lo escucho y cuenta todas esas historias, todo esto que va encontrando, por ejemplo, en lo Es de Cortázar, interesantísimo. claro, y que lo lleva, o lo del rollo público y demás, es que, por ejemplo, en mi caso yo pensaba en, no sé, las series o en las películas que a veces como que te muestran pequeñas cosas para relacionarlas con otra película o con otra serie, o bueno, mismo, pues yo tengo 40 años, Los Simpson, me crié con Los Simpson, que Los Simpson también había cosas de Los Simpson que los podías relacionar con la vida. Nunca se me había imaginado que en los libros también podías encontrar esto, de estar leyendo y decir, pero ¿por qué menciona esto el autor? Voy a buscarlo, leerlo, a ver cómo lo relaciona, o sea, ahí me abriste como un mundo Casi, claro. en el cual desde hoy leo de otra forma, o sea, leo como diciendo, ¿cuál es la intención que tuvo el escritor o la escritora a hacer este... Para mí antes eran como, bueno, hacen este comentario porque sí y ya está. No. Y es buenísimo leer de esa forma también. Sí, yo me estoy- perdí porque mi papá se dedicó a la historia argentina y yo nunca la di pelota. Y ahora te escucho a vos y yo te escucho a vos y recuerdo a mi papá que se reunían en casa. Inclusive yo te di 2 libros. Yo me acordaba de los libros que vos me Le regalé regalaste 2 cuando libros de mi escucho hablar a papá. Alberto, digo, esto de encontrar papeles adentro que parecen que no tienen nada que ver y tienen un montón que ver. Como cada papelito que se sale de un libro que tiene unos años, hay una historia ahí, eso es increíble. O sea que No mira, yo le regalé sí, unos sí. libros que mi papá escribía también, así que no, Me acordé de eso, me acordé que lo trajiste porque estamos alineados. no sé de quién es el autor. Y me regalaste varios. Sí. Y te voy a decir, varios tienen hojitas de diario que tu papá ponía como señalador. Y cada hojita de diario es una historia en sí, pues es una nota de un diario. Mirá. Entonces, La prensa, ahí hay la prensa de un diario, historias la prensa. adentro de historias. Claro. Ya vamos a hablar un día de esto. No quisiera que pues, está pasando el tiempo. Estoy como tentado de preguntarte, Alberto, esto de cuando hablabas de la metáfora de los conejos vomitados, ¿no? ¿Qué metáforas a vos te parece que se podrían utilizar para describir el presente, esta parte de la historia? Bueno, el presente no es historia. A ver. Interesante. Bien. No.
Quiero retruco siempre. No, creo que Está buenísimo. el día a día hará la historia, pero el presente no es historia. El presente es lo que nosotros percibimos hoy, ahora. Es lo que nosotros elaboramos hoy, ahora. Con el pasado, con el presente y quizá con lo que imaginamos como futuro. Esa es mi idea. ¿Cuánto tiempo crees que tiene que pasar para que sea historia entonces? Ahora, si uno quiere definirse como un actor social o un actor político, entonces uno, de alguna manera, quiere hacer historia a través de lo social o lo político. Y entonces actúa en el presente. Sí. Pero eso es si uno quiere hacerlo, si uno tiene la voluntad o la vocación de hacerlo. Claro. No sé, cada uno tiene su manera de enfocar su presente o de su manera de estar en el mundo y de relacionarse con el mundo o no relacionarse con el mundo. También es otra posibilidad. También es otra posibilidad. Si te digo honestamente, a mis 81, casi 82, no tengo mucho interés en la política actual. No quiero meterme en eso, no quiero hablar de eso. Me parece insubstancial. Me parece que desde todos los ámbitos donde se juega la política, a los pobladores, siendo a los pobladores, Sí. nos están usando desde todos lados. Y no me gusta ser usado. Y no me gusta ser usado por la política. Yo milité en política en una época interesante, cuando se recuperó la democracia. Hicimos cosas en materia de salud. Estuve también en el Consejo Deliberante. Quise volver a trabajar en salud hace poco y Renunciaste. renuncié, me fui. Me fui y trabajé ad honorem. Sí. Mi idea era darle jerarquía a la salud en el municipio, reforzar la atención primaria, reforzar la estructura de las salas periféricas, hacer una red sanitaria con los hospitales, los 2 hospitales que tenemos en el Rodríguez. Bueno, todo eso fracasó y me fui, a los 6 meses me fui. Pero quedó creada la Secretaría de Salud, que antes era Dirección de Salud. Claro. Y estaba, digamos, bajo la tutela de la Secretaría de Acción Social, al punto de que ni siquiera tenía un presupuesto propio. Bueno, al adquirir la jerarquía de secretaría, la salud tomó otras características. Y ya después, bueno. Bueno, pero igual dejaste plantada una semilla muy Sí, importante, sí. que hoy sea una secretaría. Sí, yo dije que si hacíamos una secretaría, se creaba la secretaría, podría trabajar en eso, en ese proyecto. De otra manera, me pareció un blef. Está bien. Está No bien. es que te desentendés del presente, sino que tenés una postura, una posición. Eso está interesante también. No, obvio que estoy vivo y me siento vivo y con ganas de hacer cosas. No es que no sea sensible al presente, pero lo tomo con pinzas. No muchos me convencen, la Entre verdad. comillas, todo. Bueno, llegamos al final del programa. Yo lo lamento por los oyentes que se van a quedar con ganas de conocer. Bueno, van a tener que... Va a tener que venir otra vez. Va a tener que venir Sí, otra vez. totalmente. O esperar a que se publique el libro para que nos cuente Claro. su respuesta, o sea, lo que él escribió respondiéndole a Borges y a Lugones sobre la crítica a Hernández. Así que estás invitado. Lo pueden leer en el blog. En el blog también lo pueden leer. Perfecto. Visiten el blog, Sí. recomendación. Contrapunto a... Sí, sí.
¿Vos sabés que- arg.blogspot.com.ar. Anotalo, así porque yo no sé hacerlo después. Sí, lo vamos a publicar en las redes sociales, que ya saben, es Sade General Rodríguez o Sade GRAL El que Rodríguez. quiera comprar el libro, dejé unos ejemplares en Macondo. Dejaste unos ejemplos, perfecto. Entonces, el libro Variaciones sobre, lo pueden comprar en Macondo, que está sobre la calle 2 de abril. Igual toda esta información la vamos a dejar en la publicación sobre este programa en las redes sociales, como les digo, de la SADE General Rodríguez. Bueno, Alberto, te agradecemos que hayas venido. Obviamente estás invitado otra vez para que nos sigas contando, porque es muy interesante la mirada que tenés sobre la literatura y cómo investigás y bueno, cómo vas contando y relacionando hechos históricos que uno capaz los leyó, como en mi caso, por separado y nunca como que los fui como entendiendo desde esta óptica. Gracias también a Carlos Besani por acompañarnos desde el control técnico. Gracias, Rubén. Gracias, Ricardo. Recuerden que las puertas de la filial de la SADE están abiertas para toda la comunidad. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como SADE Filial General Rodríguez. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Para nosotros es un honor y orgullo poder compartir con ustedes este programa que decidimos llamar Sintonía Literaria. Nos encontramos el próximo martes a las 2 de la tarde para seguir compartiendo cultura, historias y poesía. Hasta la próxima y que tengan una excelente semana. El joven aprendiz del pintor que ayer